Seguramente habrás pensado en algún momento que todo esto de la inteligencia artificial es una gran burbuja, es un gran bluff, que sí hace muchas cosas pero no hace nada bien, que no hay manera de que sea fiable, todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto es consecuencia del auge tan exagerado de una tecnología en tan poco tiempo. Parece mentira, pero hace 2 años prácticamente nadie hablaba de la inteligencia artificial. Y este impacto que está transformando todo tan rápido hace pues que a veces sea difícil de creer. Pero yo creo que debemos alejarnos de este posicionamiento. Y te lo digo desde un punto de vista, creo yo, bastante equilibrado y bastante razonado. No debemos pensar en esto como una simple anécdota o como un ya pasará, porque no pasará. Porque el impacto de esta tecnología a todos los niveles es completamente exagerado, es transversal, aplicará y afectará a la mayoría de actividades que tenemos nosotros en el ámbito económico, en el ámbito corporativo. Y esto es lo que debemos pensar. Porque todos prácticamente seguramente habremos utilizado un modelo de inteligencia artificial, pero normalmente nuestro uso pues se habrá concentrado en algo muy concreto, en pedirle una receta de cocina, un plan de entrenamiento para mejorar mi físico, una consulta sobre un determinado dato que queremos saber. Básicamente, el uso que la gran mayoría de la población hace de la inteligencia artificial, los que la usan, es para sustituir a Google. Para no tener que pasar todo ese calvario a la hora de consultar algo en Google, tragarte la publicidad, ir saltando de web en web hasta encontrar lo que buscas. Es mucho más cómodo coger a la IA, hacerle la pregunta y que la guía te responda. Y sí que es verdad que es útil, pero la mayoría de gente se ha quedado aquí y cree que el gran potencial de la IA es esto, el hacer de Google mejorado. Y esto es lo que realmente es la anécdota. Es decir, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de hacer eso es importante, pero no tiene comparación con otras actividades que puede hacer. Lejos de lo que algunos puedan pensar, el potencial real de la IA está en las empresas. Las empresas son las que van a recibir ese impacto y las que se pueden aprovechar de esta tecnología. Y quien antes lo entienda, antes llegará al punto, digamos, de máxima eficiencia utilizando esta tecnología. Y quien llegue al punto de máxima eficiencia tendrá ventaja sobre el resto. Y ya sabemos lo que son las ventajas en el mundo de la empresa, ¿vale? Quien antes llega, pues tiene una serie de ventajas considerables. Vale, pero pongámonos serios, porque cuando hablamos de aplicar la IA a la empresa, es otra historia. Por multitud de razones. Por razones jurídicas, regulatorias, contables, pero sobre todo por una razón muy importante, que son razones de costes. Existe la creencia de que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial aplicada a la empresa, estamos hablando de grandes compañías. Porque ahí es donde habrá el gran impacto. Porque esas compañías, esas grandes corporaciones, son las que disponen de los presupuestos necesarios para desplegar un programa de IA y son las que pueden contratar al personal preparado necesario para desplegar toda esa tecnología. Pero yo os voy a decir una cosa. El director de un departamento que tiene 2-3 millones al año para desplegar una tecnología, para hacer una determinada actividad, pues hombre, digamos, tiene mérito y es innovador a la hora de aplicar una tecnología de este tipo. Pero lo tiene mucho más fácil.
Lo tiene mucho más fácil que una pequeña empresa que para hacer lo mismo tiene 2.000 euros al año. ¿Eso quiere decir que la pequeña empresa no puede aplicarlo? No. Quiere decir que lo tiene más complicado, que es más difícil. Pero en tecnología pasa una cosa curiosa, y es que cuando más difícil es el entorno en el que tú desarrollas una aplicación utilizando una determinada tecnología, normalmente el resultado es mucho mejor, porque tiene que ser más optimizado y más eficiente, porque cuentas con menos recursos. Así que no estamos hablando de algo que no sea posible. Estamos hablando de algo que hay que tener muchas más cosas en cuenta y que el proceso quizás es más elaborado o más lento, pero que el resultado puede ser mucho más eficiente que en una gran compañía. Y esto muchas veces no se ve. Este vídeo, te confieso que está hecho pues como por estímulo de un vídeo que vi en redes sobre alguien que tenía una compañía de software, parece ser, y que hablaba bastante despectivamente de la IA. Y eso me hizo pensar en que cuando hablamos del sector tecnológico hay dos grandes puntos de vista sobre la inteligencia artificial y es difícil estar en medio. Como siempre que surge una tecnología, surgen los denominados lovers y los denominados haters. Los que son apasionados de esa tecnología y le ven todas las ventajas, y los que son totalmente contrarios a esa tecnología y le ven todos los inconvenientes, ¿no? De hecho, esta persona habla despectivamente de los IA bros, ¿no? Utilizando un término que se aplica en otros campos, digámoslo así, ¿no? Bien, yo no creo que tengamos que tener ni un posicionamiento ni otro. Y os voy a decir por qué creo que viene ese posicionamiento. Ese posicionamiento viene porque hay una serie de un colectivo, no sé cuánto de numeroso, en el sector tecnológico, que lo que está percibiendo es una amenaza. Percibe la IA como una amenaza a sus puestos de trabajo, a su actividad profesional, y por lo tanto, lo único que quiere es desacreditar a la IA. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la IA es una tecnología que ha venido para quedarse, pero es que además que tiene un potencial enorme y que hay que saber aprovechar ese potencial. Ahora bien, tampoco me voy a ir al otro extremo. Tampoco la IA es la solución mágica para todo. Tampoco la IA hace que no tengas que tener conocimientos de nada, porque no es así. Y yo creo que la diferencia está en entender que de la misma forma que cuando utilizamos la IA como un simple buscador, le encargamos una tarea simple, cuando tú arrancas una tarea de desarrollo, si es una tarea simple para hacer una función concreta, pues hombre, seguramente la persona que encargada de hacer esa tarea, si no tiene conocimientos de programación, pero tiene una IA al lado y más o menos es hábil con los prompts, será capaz de crear ese producto. Y seguramente, más o menos, el producto funcionará. Más o menos. Pero claro, es que cuando hablamos de empresa hablamos de otra cosa. No hablamos de más o menos. Necesitamos saber que funciona. Pero es que aparte de eso, si no solo queremos hacer una cosa muy puntual, sino queremos que evidentemente ese producto se integre en todos nuestros procesos de negocio, que es lo que normalmente pasa en las empresas, que no se hacen cosas aisladas, sino que se hacen cosas para integrarlas en los procesos de negocio. Esa integración, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista tecnológico, ya es más complicada, porque si tú no tienes conocimientos, no vas a lograr hacer esa integración de forma correcta. Por no hablar de otros temas como ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues hombre, que la IA es una gran herramienta, la IA va a ser un gran avance, la IA va a poder multiplicar la productividad de tu empresa, correcto, pero hay que saber utilizarla. Detrás tiene que haber alguien que entienda de tecnología. Y esa combinación es la ideal, porque la IA no es el sustituto de nadie, es una herramienta.
Y entender eso es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que, evidentemente, llegamos al punto de decir, vale, pues entonces necesito un profesional, pero yo como pyme no puedo acceder a los profesionales que tienen las grandes empresas. Bueno, pero es que quizás como pyme tú tampoco necesites un profesional en plantilla, pero sí que necesites ese servicio. El servicio de apoyo tecnológico, de consultoría tecnológica, para entender en qué puntos de tus procesos de negocio tienes que desarrollar IA y en qué puntos simplemente no es necesario, porque el coste de desarrollo y mantenimiento supera ampliamente los beneficios que vas a obtener. Así que, como ves, la IA no es más que una tecnología más, es una extensión de la tecnología que hemos visto hasta ahora. Y seguramente va a ser el catalizador para que de una vez por todas la transformación digital se extienda a todas las empresas, porque quien no la haga, ahora sí que creo que va a quedar absolutamente fuera de juego. Así que, si necesitas a alguien que te guíe en todo este proceso, acuérdate de mí. Acuérdate de este vídeo. Envíame un correo, ponme un mensaje, contacta conmigo y hablaremos de lo que necesitas. Pero de verdad que tienes que dar el paso si eres un profesional independiente o tienes una pequeña empresa. Porque a pesar de que pienses que esto es solo ámbito de las grandes compañías, donde la IA pueda tener el efecto potenciador más grande, seguramente serán compañías como la tuya, en pequeñas compañías. No te quedes atrás. Nada más, espero que este vídeo de reflexión te haya sido interesante. Si quieres apoyarme, pues sígueme, dale al like. Cualquier cosa o cualquier duda que puedas tener, encantado de responderla, me envías un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.